Mi nombre es Ricardo Azuaje, completo es Ricardo Alfonso Azuaje Reverón, pero siempre en la escritura me he identificado como Ricardo Azuaje. Nací en Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, un poco por accidente porque mis padres son de Maracay, los dos. Mi papá es perito agrónomo y estaba destinado por el Ministerio de Agricultura en Altagracia y ahí nacimos 4 de los 8 hermanos que somos. Este, en el 12 de noviembre de 1959. Bueno, un autor al que he vuelto mucho a lo largo de mi vida ha sido Borges, ¿no? Los relatos de Borges, sus ensayos. También sobre Cortázar, ¿no? Cortázar fue muy importante cuando leí Rayuela la primera vez, me pareció un verdadero descubrimiento. Y después sus relatos también son extraordinarios. Pero es difícil hablar porque cada época de la vida tiene como un autor determinado. Por ejemplo, yo cuando a los 15, 16 años, mi autor, quizás el autor más importante que yo leía era Hermann Hesse, ¿no? Demián, Bajo las ruedas, Siddhartha no tanto, pero estas dos novelas sí, estas otras dos novelas. En algún momento me alejé de él, no sé exactamente por qué, pero es un autor, yo creo que es clave para la gente joven que se inicia en la lectura. Yo creo te toca algo, ¿no? No sé si él estaba vivo cuando tuvo ese boom en los 60, que fue de alguna manera el movimiento hippie, ¿no? El que retomó a Hesse a través de Siddhartha y lo volvió a poner a circular, ¿no? Bueno, es señal de que todavía tiene muchas cosas que decir. Cuando a un autor le pasa eso, creo que es extraordinario, ¿no? En el caso venezolano, podría ser un poco la obra de Massiani. Yo no sé, yo imagino que todavía Piedra de Mar tiene cosas que decirle se lo ha dicho como a 3 generaciones. No sería raro que a estas nuevas generaciones le siga diciendo cosas, ¿no? Sobre la vida en general. La narrativa, bueno, la narrativa ha sido increíble. Yo creo que yo llegué al menos hasta cierto punto de manera natural a ella. Mi papá leía mucho, uno de mis hermanos mayores, Néstor, leía mucho, teníamos biblioteca y siempre alguien estaba leyendo una novela o comentando una novela. Mi relación fue muy fuerte con la narrativa de inmediato, incluso nunca he llegado a tener algo así con la poesía. Y para mí fue natural empezar a escribir cuentos, por ejemplo. Es un género difícil pero interesante porque es un género muy rico para aproximarse al mundo, ¿no? Y para adueñarse de él. Y no está solo en el papel, vivimos inmersos en narrativa, ¿no? La gente vive metida en telenovelas, en televisión, el cine, vivimos rodeados de historias y de diferentes tramas. Eso lo atrapa este género como ningún otro, creo yo, ¿no? Como ningún otro género literario, ¿no? Creo que vivir en América Latina sin humor es horrible. Es una manera de acercarte de interpretar al mundo, sí, es una herramienta de análisis, de disección excelente además, porque rompes mucho con el protocolo, con el discurso, ese discurso que siempre trata de taparte la realidad de que lo que es porque es así, de ese sentido trágico que heredamos, creo, de los españoles, pero que por suerte los indígenas han contrarrestado. Yo creo que el humor, en el caso nuestro, es una herencia hasta cierto punto indígena y africana, ¿no? No es propiamente española. Los españoles son o por lo menos lo que nos venía de la cultura española era una cosa muy, muy trágica, muy fatalista. Por ese lado creo que es clave, creo que es importantísimo para entender el mundo y para hacerse entender en el mundo, ¿no? Sí. La lectura es increíble, o sea, la posibilidad que te dan los libros de conocer el mundo, de conocer lo que fuimos, culturas diferentes, de dónde vienen muchas cosas. Por ejemplo, cuando estudié letras, me especialicé en clásica. Y es increíble descubrir que en los griegos consigues a veces casi todos los temas que se siguen tocando en narrativa, la relación del individuo con el Estado, el amor, la lealtad, la muerte, el sentido de la vida. Todo está de alguna manera, venimos escuchándolo desde hace más de 2000 años y seguimos necesitando escucharlo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que cada cierto tiempo alguien agarra y vuelve a firmar la Ilíada, ¿no? Le cambian el nombre, pero al final hay algo en esa historia. Fíjate, es una historia épica que vuelve y vuelve.
Los libros te dan una posibilidad enorme, además te dan una posibilidad que no te da el cine o la televisión. Los libros te obligan a participar, ¿no? A recrear, a imaginar, eso te da un universo impresionante, ¿no? Te abre un universo impresionante. Escribo desde los 13, 14 años, cosas muy malas, escribí cuentos muy influenciados por García Márquez, en una época en que leía mucho casi toda la obra de García Márquez de ese momento. Después, sin darme cuenta, bajo la influencia de Massiani, hay 3 escritores venezolanos que para mí son básicos, aunque no sean propiamente clásicos, ¿no? Porque lo descubrí casi al mismo tiempo y me enseñaron que se podía escribir en venezolano, que son Francisco Massiani, con por supuesto Piedra de Mar y los cuentos que son extraordinarios, un escritor, yo no sé si olvidado o que de alguna manera desapareció, que es Norby Craterol, con una novela publicada en el 74 que se llama La Invención del Fuego, que es un libro genial de algo así como 60 páginas. Renato Rodríguez, bueno, por lo menos sus 2 primeros libros, que son Al Sur del Ecuanir, y esa novela extraordinaria que es El Bonche. Además, que yo siento que es de alguna manera la novela que nos saca para afuera como literatura. Literariamente, y no soy el único, creo que varios escritores de alguna manera reconocen a Renato como el escritor que los puso de alguna manera en el camino, ¿no? De alguna manera fue mi entrada a conocer la literatura venezolana. Tuve un periodo en los 70 en que leí muchísimo la colección El Dorado, leí Marzo Anterior de Barça, leí la primera novela de Laura Antillano, que es una belleza, que se llama La Muerte del Monstruo Come Piedra. Creo que nunca se reeditó, ¿no? Fue un descubrimiento, ¿no? Y a partir de allí empecé a escribir de una manera más cerca de mí. Estos autores me ayudaron a tocar cosas sobre las que quería escribir. Estaba estudiando letras en Mérida, una carrera que no terminé, y ahí conocí a José Barza. Le enseñé una novela que había escrito en 2 cuadernos, además escrita a mano, y aunque me dijo que era impublicable y que estaba muy influenciada por Massiani, me dijo que tenía posibilidad de que siguiera escribiendo, y seguí escribiendo. En el 85, Monte Ávila abrió una colección, Las Formas del Fuego, una colección para nuevos narradores y nuevos poetas, y empezaron a solicitar manuscritos. Yo vivía en la Gran Sabana, pero envié, con la suerte de que quedé. Y de hecho soy uno de los que inauguró la colección. Sé que el otro libro de narrativa era de Lidia Rebris, creo que se llamaba Con los besos de tu boca. Y habían otros 2 poetas que ahora sí no recuerdo. Éramos los primeros 4 libros de Las Formas del Fuego. Así llegué a publicar el primer libro. No es una carrera fácil. El siguiente libro que mandé a Monte Ávila entusiasmado me lo rechazaron. y no fue hasta que, como 5 años después, con Fundarte, que se volvió a publicar de nuevo, ¿no? Tengo un proyecto que además el Senal tiene algo que ver con eso. Desde hace más de 20 años estoy tratando de escribir una novela sobre la Gran Sabana. Casi toda mi obra narrativa tiene que ver con Caracas o con las ciudades. Es muy, muy urbana. Este es el primer proyecto donde me salgo de ese contexto y trato de escribir sobre algo, sobre todo sobre un periodo de los 80, que para mí fue clave, ¿no? Trabajé 7 años en el programa de control de incendios de DECA, en la cuenca alta del Caroní, en un momento en que había investigadores alemanes. Fue un momento muy interesante que vivimos allá y de alguna manera he querido reflejarlo en este libro. Tengo 20 años tratando de hacerlo. El año pasado el Senal me aprobó una beca de creación para terminarlo en 6 meses y no lo terminé. Pero es un proyecto que quiero cerrar este año. En eso estoy. Bueno, voy a leer un fragmento de La Expulsión del Paraíso. Es una novela que publiqué en el 98 con la editorial Memorias de Altagracia, una editorial alternativa. El tema tiene que ver un poco con otra cosa que acosa a los escritores venezolanos de alguna manera, que es lo del éxito. No sé, esa polémica que cada cierto tiempo vuelve de por qué los venezolanos no somos leídos en el exterior, o la tentación de por qué deberíamos tener más lectores o deberíamos vender más. Tengo la impresión de que cada cierto tiempo el tema vuelve, no es el tema correcto realmente, pero el tema vuelve, y la novela trata un poco sobre esto. Solo voy a leer las 2 primeras páginas. Orlando. Y es curioso que piense en Virginia, en este momento, y en esa novela leída hace tanto, porque todo, irónicamente, parece remitirme a ella. Lo que empezó como una burla se ha convertido en una pequeña fortuna, y tal vez en un cambio profundo en mi vida. Sí, Orlando en Constantinopla
despertando a los 30 años convertido en mujer. Y ahora Leonardo Ochoa despertando en un apartamento de Petare con la noticia de haber ganado la Bienal de Novela Iberoamericana escrita por mujeres, pero con un nombre inventado, un género inventado. Eduardo, el único que conocía mi juego, está en la sala ahora, periódico en mano y tomando café, mientras espera a que yo salga de este estupor y de todo ese vocabulario que adopté en una novela diseñada para perder, solo como una broma. Carajo, son casi 20 millones de bolívares. Una fortuna, grita Eduardo. Se ve que esta novela es vieja, ¿verdad? Desde la sala sacudiendo el periódico. ¿Pero te has preguntado cómo vas a cobrar el premio? No, todavía estoy preguntándome cómo me metí en esto. Los amigos, ese pequeño grupo que de vez en cuando se reúne para destazar a medio mundo literario y al aparato cultural, al mando hablando del creciente éxito de la literatura femenina, y el grupo en general, de acuerdo con que es una mierda. Una creciente mierda de lo más mágica y alcahueta. Palabras que Victoria no me perdonaría, de cómo transvestir a García Márquez y hacer con eso una fortuna, además de una película. De cómo mariachear al Allende con una receta de cocina y hacer con eso una fortuna, además de una película y un género, light. En principio trato de moderar la misoginia. No fueron las mujeres las únicas en querer aprovecharse del gusto pervertido de los europeos por la visión realista mágica de lo que pasa en este continente, que ahora más bien anda sumido en un realismo neoliberal que ni les cuento. Por poner un ejemplo, pongamos a Rushdie, quien empezó muy bien con su barroco pakistaní macondiano. Creo que hasta podría hablarse de una influencia de tercer tipo, dado que su estilo estaba más cerca de Isabel que de Gabo, o bien el mismo García Márquez, que fue el primero en aprovecharse de García Márquez. Ese no es el punto, puntualiza Moreno, utilizando el peso que le da su prestigio intelectual con media docena de títulos publicados y su cátedra de Literatura Venezolana II en la Escuela de Letras de la Central. Dejemos a García Márquez de lado y volvamos al punto que inició esta discusión. Se trata de la ocupación por parte del estamento femenino de un espacio que hasta hace poco pertenecía casi completamente a los hombres, al menos en Latinoamérica. Vamos, ¿dónde dejas a la Mistral, a la Bombar, a la Ocampo, Bullrich, Lispector, Teresa de la Parra? A la Mistral la podemos dejar donde tú quieras. Respecto a las otras, una por cada 50 o 100 buenos escritores. Remitámonos a Venezuela, que es como decirnos, aquí los friego a todos. Y a la narrativa. Tenemos a Teresa de la Parra, luego 6 décadas de exclusiva narrativa masculina. No se engañen, estamos hablando de un fenómeno que se inicia en los 80 con el éxito del Allende, que a su vez impulsa a un sector de la academia y a algunos críticos a lanzar a un grupo de escritoras al ruedo, porque hablar de mercado sería exagerar. Existe un fenómeno similar con la poesía escrita por mujeres, interrumpe Eduardo. Ese es otro asunto. ¿O es que ustedes creen que las actuales escritoras son superiores al grupo de narradores que se inició en los 60 y que todavía está en actividad? Ese es otro asunto. O que alguna ha escrito un texto ligeramente superior a la sombra de los verbos irregulares del amigo aquí presente. Ese es otro asunto. Los interesados pueden encontrar un ejemplar de esta novela tan apreciada por Moreno en algún estante olvidado de la librería Cuaymare de Chacaíto, en el depósito de Mandala, Venezuela, o en el closet del domicilio del autor. ¿Debo ir a trabajar? Mientras no sepa cómo vas a cobrar el premio, aconseja Eduardo, yo diría que sí. Pero todavía no sé si debo cobrarlo.